por el Bolsón. También, bueno, todo lo que es el límite entre la provincia de Río Negro y Chubut, ¿no? Está la localidad del Hoyo, del Lago Pueblo. En este caso también hay que hablar de lo que es también el Maitén, las zonas donde se inició justamente el incendio el pasado domingo. El martes fue el pico más alto y a pesar de la lucha incansable que están llevando adelante los brigadistas, también los vecinos, que muchos de ellos tuvieron que ser evacuados, más de 200 familias que tuvieron que dejar sus casas y más de 200 casas que se vieron destrozadas y que están colaborando permanentemente aquí en las zonas donde el fuego prácticamente arrasó. Bueno, todavía esto no termina, prácticamente podemos decir que, esto va a durar todavía un tiempo, por eso hay que entender el porqué el aporte del Tesoro Nacional de estos 200 millones de pesos, tal como lo determinó en las últimas horas el presidente de la Nación, que está en contacto permanente con el ministro Cabandier, que está recorriendo las zonas más afectadas. Jero, claro, acá como en toda tragedia de este tipo, está no solo la tragedia en sí misma, sino después lo que queda, que en muchos casos es muy doloroso, como estás contando. ¿Tuviste oportunidad de hablar con la gente, con los damnificados? Sí, por supuesto. Muchos de ellos que dejaron todas sus pertenencias atrás, casas que se han caído abajo por completo. Estuvimos recorriendo estas casas de camino a lo que es la localidad del Hoyo. Desde el Bolsón aproximadamente tenemos unos 15 kilómetros hasta el centro del Hoyo y todo ese camino está completamente arrasado por el paso del fuego, que si bien ahora está controlado, como dijo el ministro Cabandier, no significa que está inactivo. Es decir, con el sol y con los vientos que soplan muy fuerte, esto podría reactivarse en cualquier momento, por eso lo están monitoreando. Pero en la realidad, la situación que vive esta gente que tuvo que irse a localidades como Epuyén, como Esquel, algunos otros que vinieron hacia Río Negro, hacia el Bolsón, donde nos encontramos nosotros ahora, justamente están pidiendo ayuda urgente, de manera urgente. ¿Por qué? Porque no tienen agua, porque se han quedado muchos de ellos sin electricidad, aislados, tuvieron que autoevacuarse en muchos casos. Esto pasó en la localidad del Hoyo. Por supuesto que no tienen dónde dormir, piden colchones, claro, piden sábanas, piden ropa. Bueno, a la noche con las temperaturas que hay, cuando baja la temperatura, es muy importante, sobre todo, el abrigarse, el estar bien abrigado y quizá ahí es donde, están pidiendo, sobre todo al Estado, ¿no?, tanto municipal como provincial y nacional, que los ayude. Están llegando ayudas, pero están pidiendo todavía más, ¿no?, porque son muchas las familias y hay que aclarar también, esto es importante, en las últimas horas se conoció la noticia de la primera víctima fatal, Sixto Arcés, un peón rural de la zona del Maitén, que fue encontrado calcinado ayer por la noche sin vida junto a 2 perros y un caballo. Estaba desaparecido, hay todavía 15 otros que se los están buscando aquí por la zona, sumado a los heridos leves que están hospitalizados. Hay una mujer que está muy grave también hospitalizada. Bueno, es una situación dramático, muy complicada la que se vive por estas horas. Lo mencionabas a Cabandier recién, ¿sigue sosteniendo la hipótesis que el inicio del fuego tiene que ver con objetivos comerciales, que no es lo que también se comenta en la zona, que tiene que ver con la organización RAM de los mapuches radicalizados? Sí, bueno, hay versiones encontradas, ¿no? El ministro Cabandier el pasado miércoles hizo una presentación, una denuncia que firmó ante la Justicia Federal, en donde él responsabilizó, como ustedes decían, a lo que serían intenciones comerciales que hay detrás del origen de este incendio. Hay varias hipótesis, esta es una. Hay otros que apuntan a los sectores radicalizados de los mapuches, que muchos de ellos toman tierras aquí en la provincia de Chubut, muy cerca de donde nos encontramos nosotros ahora. Pero también, está el problema que hubo en las últimas horas con una falla eléctrica y con el cableado aquí en la zona de Las Golondrinas, el lugar donde se inició todo, y que esto podría haber ocasionado el primer incendio, que después con la ayuda del viento se pudo haber expandido muy rápidamente. Bueno, esto se está investigando. No, Jero, vos sabés que, Guada, los vecinos, sí. ¿Cuál es la hipótesis que vos recogés de la gente? ¿Qué es lo que te dicen?
Bueno, que claramente hubo personas que están detrás de esto y que no necesariamente son empresarios o que buscan fines comerciales, porque hay fotos, hay videos, hay un Volkswagen Gol blanco que se ven imágenes, por lo menos en 3 focos de incendio y que no responde, como les decía, en principio a un fin comercial. Pero bueno, por supuesto, digo, la justicia tiene la última palabra, ellos ya están investigando. Hay 3 sospechosos hasta el momento identificados, pero el nombre no ha trascendido porque esto entorpecería la investigación en caso de que se libre una orden de detención. Bueno, por el momento no podemos decir quién es o cuál es la hipótesis más acertada. Sabemos que el ministro Cabandier sostiene que hubo esta intención de un fin comercial y que sigue recorriendo el área Cabandier. Está en contacto permanente con el presidente de la Nación, que está, bueno, como les decía, haciendo un aporte extraordinario a lo que es paliar esta situación y que también, bueno, están enviando, por ejemplo, desde aviones hidrantes, que por lo menos pudimos ver 3. Eso te quería preguntar, ¿está completamente controlado? Cabandier sostiene que sí, que está controlado, pero a pesar, digo, lo que hay que tener en cuenta es que el material fino sí se pudo controlar. Los pastizales, las ramas de los árboles, las copas de los árboles, pero no los troncos. Los troncos siguen desprendiendo humo, se siente el olor a ceniza desde acá, desde donde nos encontramos nosotros, la Ruta 40 en el Bolsón, e incluso las raíces en muchos casos, a pesar de que los árboles fueron en algunos casos cortados o que ya se han quemado, las raíces siguen desprendiendo ese olor y siguen desprendiendo humo porque se siguen quemando, pero como no hay peligro de que se expanda de una forma tan brutal como lo hemos visto en estos días, simplemente lo dejan y persiguen quizá otros posibles focos de incendio. ¿Cómo es el rastrillaje para los 10, dijiste que son desaparecidos? 15. Sí, son unos 15. 15. ¿Cómo los buscan? Y la verdad que es complicado porque hay que entender que hay casas que se han construido en los últimos años en el medio de la montaña, en el medio de los cerros, y es una tarea que incluso es difícil para llegar. Por ejemplo, nosotros intentamos llegar con el auto, no se puede llegar, hay que meterse, por ejemplo, en una 4x4, que en este caso los brigadistas que están trabajando de forma, bueno, con mucha urgencia, ¿no? Por así decirlo, tampoco, digo, se detienen en buscar tanto a las personas, sino más bien en controlar lo que es el fuego, el principio del incendio. ¿Cómo viene el clima? Después está bomberos que están colaborando. El clima, ¿qué dice el pronóstico del tiempo? Mirá, por el momento no va a llover, eso es un poco preocupante. Hubo una lluvia el miércoles a la noche, a la madrugada, mejor dicho, pero fue muy leve, sirvió para calmar un poco el fuego. Pero la verdad es que hasta el lunes se esperan días de mucho sol, días muy secos, y eso, por supuesto, sumado al viento, puede ocasionar algún principio de incendio, ¿no? Eso es lo que más, claro, lo que más se vuelve a preocupa por prender. estas horas. Jero, ¿te quedás ahí un segundo? Vamos a estar con este tema porque realmente es muy doloroso. Sí. ¿Qué puede haber empezado? ¿Cómo puede haber empezado esto? Hipótesis, Hugo Machiavelli. Bueno, Pancho, ¿qué tal? Lo primero es qué se sabe hasta acá. Se sabe que hay 3 personas detenidas que son autores intencionales de estos incendios y en el fondo una situación que se emparenta con lo que pasa con el grupo mapuche en Chile. Recordemos, en Chile está detenido Jonas Wallace, él es el líder espiritual de este grupo, en el medio lo que ocurrió con el caso Nahuel, con el caso Maldonado. Hay un empoderamiento, según los denunciantes y pobladores de la zona, de estos grupos radicalizados. ¿Cómo se llega a estos 3 sospechosos? A estos 3 sospechosos se llega porque justamente la investigación, a partir de una denuncia de un damnificado que se llama Diego Frutos, Diego Frutos se ha transformado de víctima a representante de los vecinos en esa zona, le prendieron fuego a la Cristalina, el lugar donde él vivía, y a partir de ahí empezó con denuncias y empezó a hacer una investigación propia y a ser auxiliar de la justicia. En ese sentido, él denuncia, y ayer lo contábamos, lo adelantábamos acá, seguramente vamos a verlo a continuación, a la propia ministra Frederick y a Fuchs, que es el articulador. ¿Por qué los denuncia? Porque dicen los pobladores y las víctimas
del primer vandalismo de los encapuchados, insisto, encapuchados con dudosas conexiones con las comunidades mapuches, más bien se cree que son aprovechadores que van... Exacto, se autoperciben mapuches, se autoperciben ¿no? mapuche, gente que se fue a formar a Chile, gente que amenazó, como hizo Jones Wallace, que a sangre y fuego iban a dominar la Patagonia, que descreen del Estado argentino justamente entre nosotros, que descreen del Estado chileno en el país vecino y que arman este discurso para apropiarse de zonas y, insisto, apedrean, poseen el lugar, lo prenden fuego. Parte de esas imágenes que estamos viendo nos le hicieron llegar los propios pobladores que, insisto, ponen el alerta en un sector del gobierno que ahora se encuentra con este problema. Muy bien decía Jero Mura que por un lado Cabandier está llegando con fuerzas insuficientes de parte del Estado que sobrevuelan con helicópteros y aviones hidrantes que no cumplen de toda la función porque hay una discusión allí en el fondo si están los instrumentos del Estado para terminar con estos focos incendiarios, pero por otro lado pesa sobre el propio gobierno las denuncias de los pobladores. Insisto, gente que vivió el propio incendio de sus viviendas y que dice que estos sectores no se empoderan por casualidad ahora, sino que cuando el gobierno fue a visitarlos, lo hizo Fuchs y lo hizo la propia ministra Frederick, habló de un problema ancestral en vez de darle el apoyo a la justicia que se encuentra muchas veces atado de pies y manos para avanzar en la investigación. Y de hecho sancionó la protesta de los vecinos, la marcha que hicieron los vecinos de la zona, en vez de sancionar las acciones de estos delincuentes, ¿no? Porque creo que no tiene nada que ver el grupo étnico al que pertenecen, sino que cometen actos delictivos. Jero, te quiero hacer una pregunta, Jero. La sensación que te da cuando hablas con las autoridades, ¿es que van con un prejuicio o con la idea de, bueno, vamos a averiguar realmente qué pasó? Por el momento no quieren apresurarse las autoridades en decir qué pasó. Importante eso, ¿no? Es importante aclararlo, como que sí, porque hasta ahora es Cabandier el que dio esta idea de que estuvo intencionado el primer foco, pero la realidad es que, las versiones son estas que estaba mencionando recién Hugo. Podemos decir que la gente que se vio evacuada, con la que pudimos charlar en la localidad del Hoyo de Chubut, muchos de ellos sí apuntaban a la comunidad mapuche, pero más allá de lo que puedan llegar a decir los pobladores, aquellos que se vieron en la situación de tener que abandonar y evacuar sus casas, las autoridades por el momento no llegan a una conclusión única de qué es lo que pasó. Permitime que te agregue solo este dato, que es importante para explicarle a la gente. El abogado que defendió a este sector radicalizado extremista, los Ramos o los que dicen ser mapuche, que son criticados por su propia comunidad mapuche, es un abogado que defendió a quienes usurparon Guernica para conectar políticamente esto y desenmascarar también lo que está pasando efectivamente en esta toma o incendios intencionales donde hay 3 detenidos. Bueno, justamente recién mencionabas, Hugo, a Diego Frutos y lo tenemos en comunicación. Diego Frutos vive en Villa Mascardi, es uno de los primeros denunciantes de estos actos delictivos porque él justamente perdió su casa a manos del fuego. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola. Diego. Ahora retomamos la comunicación. Hugo, ¿hasta ahora hay algún indicio fuerte? Mira, los 3 detenidos son parte de una investigación. Recordemos que allí actúa la Justicia Federal de Río Negro, la Justicia Federal de Chubut y también hay denuncias por usurpación que recayeron en las justicias provinciales. La propia gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, en su momento denunció la avanzada y la poca actitud del gobierno nacional para repudiar los hechos que ahora se transforman en incendios y en largas y amplias devastaciones de estos grupos, pero que en su momento no fueron frenados. Por eso, insisto, el gobierno que intenta combatir y apagar el incendio, pero en el fondo hay una discusión mucho mayor y hay que escuchar a los pobladores porque ellos son los que viven ahí aislados y en el caso de Diego Frutos, sufrió una golpiza hace poco, en el piso lo patearon, cuando lo identificaron estos grupos que, insisto, se tapan la cara, no son mapuches porque la propia comunidad no los reconoce y aprovechan, por supuesto, la violencia para cometer estos delitos. Ahí retomamos la comunicación con Diego Frutos de Villa Mascardi. Contábamos, él perdió su casa a manos del fuego y denuncia
a los grupos extremistas mapuches. ¿Qué tal, Diego? ¿Nos escuchás? Hola, sí, buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Es un poco lo que estaban diciendo recién. Yo les quiero aclarar algo. Este lunes yo estuve en una ceremonia mapuche acá en Villa Mascardi con la verdadera comunidad de Villa Mascardi, que es la comunidad Huiritray. Despedimos a la quien era su líder, Clarisa Montenegro, que se esparcieron sus cenizas en el lago Mascardi. Fue una ceremonia muy linda, vinieron todos los dirigentes, todos los loncos mapuches de todas las comunidades de la zona, de Río Negro, de Neuquén, de Chubut, y yo estuve en una reunión con ellos, una comida posterior, y tenemos una relación impecable de vecinos, de personas que nos respetamos, y todos ellos, todas esas comunidades desprecian profundamente a estos encapuchados, malvivientes, anarquistas que se han instalado acá en Mascardi y en la zona del noroeste de Chubut, en la comarca andina. Los desprecian totalmente porque no son sus prácticas, no andan encapuchados, no incendian, claro, no se dedican son a estas pacíficos actividades. los mapuches. Acá claramente hay un uso político, ¿no? Y político y económico de la causa mapuche por grupos radicalizados. Pero es que es así, es totalmente eso. Yo quiero decirles que tuve una reunión de mucho tiempo, el día lunes fue completamente la ceremonia desde la mañana hasta la tarde, y estuve con todos estos dirigentes, líderes de las comunidades, de las verdaderas comunidades mapuches ancestrales de la zona, y que todos debemos respetar porque son pueblos originarios. Pero esta muchachada de encapuchados, que son parte de la RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, cuyo líder en este momento está en la cárcel en Chile en este momento, y desde ahí está digitando todas estas situaciones. En cualquier momento, en no más de un año, va a quedar libre. Diego, perdóname, sí. Diego, cortito te pido porque tenemos poco tiempo. Perdón, en esta cámara. ¿Hay algún indicio de que en este caso se trata de esos grupos para este incendio? Bueno, sí, tienen localizados a un grupo de muchachos que circulan en un Volkswagen Gol blanco, y bueno, los focos fueron muy bien pensados táctica y estratégicamente para que el fuego se disipe y que pueda llegar a los distintos pueblos de la comarca andina del noroeste, donde ellos quieren hacer su nación, que es ahí en El Hoyo, en Epuyén, en Cholila, el Maitén, Cerro Radal, Las Golondrinas, Lago Puelo. Ellos quieren apoderarse de la zona, y la manera que es su estilo es incendiar para que la gente tenga que abandonar el lugar. Para que se vayan, claro. Es lo que te ocurrió a vos, ¿no, Diego? Por supuesto, acá en Villa Mascardi. Yo estuve hasta anoche tarde ayudando allá en El Hoyo. Tuve ayer un encuentro con el señor Cabandier, se dio así en forma esporádica, porque justo coincidió cuando él bajó del helicóptero. El señor Cabandier no tiene ninguna formación para ser ministro de Medio Ambiente, no sabe lo que son las leyes indígenas, la ley 2660. Me dice, sí, pero yo sé que vos, así me ponía la mano en el hombro, como, sí, pibe, yo sé que vos tenés tu Diego, propiedad en la última dictadura militar, nada más lejos que eso. Diego, sí. Quedamos en contacto, te agradezco muchísimo. Bueno, suerte con esto, ojalá que avance. Claro. Quedamos en contacto con vos y con Jero, y nos avisan cualquier cosa. Te mandamos un abrazo. Bueno, un abrazo grande, gracias por dedicarle este tiempo al tema. Gracias. Gracias a vos. Bienvenido, Lucas Liach. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Pancho? Gracias Guada? por... ¿Qué tal? Felicitaciones por el nuevo espacio. Bueno, gracias. muchas gracias. Y también está el diputado